Situado en el valle de Aburrá, franja central de los Andes colombianos, Medellín es la capital del departamento de Antioquia. La ciudad de Medellín, a 1538 metros de altura sobre el nivel del mar, es la segunda ciudad en importancia de Colombia, tanto en población como en economía. Su magnífica colección de rascacielos en el distrito de Berrío y sus más de 3,5 millones de habitantes son la consecuencia de una industria y un comercio imparables. El 70% del oro colombiano se extrae en esta región, y la plata, el petróleo, el café, el cacao y el algodón, entre otras, son sus riquezas naturales más importantes. Esta ciudad, pues, aunque desgraciadamente sea conocida en medio mundo como la sede del cártel de Medellín, es muchísimo más que un lugar donde se dirigen operaciones de narcotráfico. Esta metrópoli es ciudad de muchos nombres. Los lugareños la conocen como Medello, y los foráneos por la capital de la montaña o la ciudad de la eterna primavera, debido a que su temperatura media es de 24 grados centígrados y rara vez castiga con fríos o calores difíciles de soportar. Pero para entender bien la historia de Medellín hay que trasladarse en la distancia y en el tiempo. Los primeros descubridores españoles que llegaron a la región de Antioquia lo hicieron por las márgenes del río Cauca. Hoy nos encontramos por estos parajes con el Puente de Occidente, uno de los más largos del mundo hasta el siglo XX, que con su colosal ingeniería destrozó todas las estadísticas de siglos anteriores. En 1537, el ambicioso y osado militar Francisco Cesar, procedente de la costa caribe, había partido con la sola ayuda de 100 soldados y algunos caballos, sorteando los impresionantes torrentes que descendían de los Andes e iban a parar al caudaloso río Cauca. La aventura, como es habitual, tuvo más de desventura que otra cosa. La naturaleza no se lo puso fácil a Francisco Cesar ni a sus hombres, que tuvieron que sufrir toda suerte de catástrofes. A todo esto hay que añadir que las tribus mutabáes y tajamíes que habitaban allí dieron buena cuenta de su espíritu guerrero y, comandados por el altivo y valiente cacique Nutibarra, resistieron sin dar tregua a los conquistadores, causándoles importantes bajas. Pero la historia quiso que el primer descubridor español que fundara una ciudad en este valle de Aburrá no fuera Francisco Cesar, sino el mariscal don Jorge Robledo, quien el 4 de diciembre de 1541 se le adelantó poniendo la primera piedra de Santa Fe de Antioquia, joya colonial situada a unos 75 kilómetros de la actual Medellín. La efigie del colonizador don Jorge Robledo, que partiendo de la sureña localidad de Cali llegó hasta aquí, recuerda a su fundador, quien consiguiera del rey Carlos V el título de ciudad y su escudo de armas. La huella española en la arquitectura antioqueña es monumental. La iglesia de Santa Bárbara se empezó a construir en 1686, fue ampliada posteriormente por los jesuitas y finalizada en 1795. Algunas edificaciones religiosas, como la ermita de los mártires de mediados del XVII, ya no existen. Dado su mal estado, fue destruida en el siglo XIX, construyéndose de nuevo. Hoy se conoce como Iglesia de Chiquinquirá, y aunque posee cierto carácter colonial, no figura entre los vestigios patrimoniales de la ciudad. La catedral, de estilo neoclásico y con sus 45 metros de altura, empezó a construirse en 1799, acabándose el 6 de diciembre de 1837. Situada en la Plaza Mayor, es la más visitada por los 25.000 habitantes de esta pequeña población que vive de la agricultura y el turismo. Santa Fe de Antioquia fue la capital de la provincia hasta 1826, fecha en la que, con la creación del departamento de Antioquia, la capitalidad le fue otorgada a la próspera ciudad de Medellín, quedando Santa Fe como sede del arzobispado.
La arquitectura colonial de esta hermosa urbe es sin lugar a dudas la mejor conservada de toda la región. Sus calles adoquinadas, su trazado absolutamente cuadrado, sus museos o su esquina de los desafíos, donde se debatían con armas las cuestiones de honor, trasladan al visitante a unos tiempos irrepetibles que solo las célebres crónicas del descubrimiento son capaces de evocar. Cuenta la historia que tras duros años de enfrentamientos con los indios, fue el español Gaspar de Rodas, en 1573, quien llevó a cabo la definitiva campaña de pacificación y quien levantó y dio brillo a Santa Fe. Fue también él quien desde esta ciudad dio origen a la que actualmente es Medellín, aunque aquí la historia se muestra más oscura. Otra de las huellas que la colonización dejó aquí fue la de las corridas de toros, y en su modalidad más ancestral, la de las plazas que se montan y desmontan con motivo de una feria. Durante la fiesta de los Diablitos, del 22 de diciembre hasta el 31 del mismo mes, aquí, toros y toreros se juegan la vida. Dejamos la antigua capital, Santa Fe, y nos vamos a la nueva, Medellín, que fue fundada oficialmente en 1616 por el licenciado Francisco de Herrera Campuzano. Aunque los bustos de don Jorge Robledo, fundador de la región de Antioquia, y el de Gaspar de Rodas, promotor de la ciudad, nos dan buena cuenta de las dificultades para reconocer al verdadero fundador de la ciudad. La huella colonial que dejaron los españoles en Medellín fue la de la arquitectura religiosa. La Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de la ciudad y antigua catedral, fue levantada en 1649 y es una de las mejores muestras. La impresionante ermita de la Veracruz comenzó a erigirse en 1682, pero 120 años más tarde fue reconstruida en un estilo radicalmente distinto, convirtiéndola en el templo más original de la metrópoli. Los habitantes de Medellín, que al igual que el resto de colombianos son mayoritariamente católicos, encuentran en estos lugares la paz que la ciudad les niega y la esperanza en la solución de sus múltiples problemas. La catedral actual del siglo XIX fue construida por un francés, Charles Carré. Su estilo neorrománico y su gigantesco tamaño impresiona a propios y extraños. La iglesia de San Ignacio es la huella que dejaron los jesuitas españoles, siendo estos los pioneros de la educación gratuita en la ciudad desde el Colegio de San Ignacio, donde todavía se imparte conocimiento. La iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con sus magníficas agujas, cierra esta breve muestra de arquitectura religiosa colonial. La población de Medellín y de toda la región de Antioquia, conformada en su mayoría por inmigrantes vascos y también algunos asturianos, es de las más características de Colombia y ha dado lugar a la cultura paisa, muy identificable con respecto a las demás comunidades colombianas por su modo de hablar, su gastronomía, sus costumbres y su vocación comercial. La comunidad vasca tiene sus orígenes en aquellas familias enteras de Euskadi que fueron los primeros y más numerosos colonizadores que llegaron al Valle de Aburrá. Llegaron en el siglo XVI sin grandes recursos, tuvieron que trabajar muy duro y hoy se encuentran plenamente integrados en la comunidad antioqueña. El ancestro antioqueño, de alguna manera, es vasco. O sea, hubo mucha inmigración vasca a la zona de Antioquia. Y seguramente la mayoría de las personas que fundaron el Club Unión son descendientes o fueron descendientes de vascos. El paisa, como buen descendiente del vasco, es muy suyo, muy orgulloso de su propia identidad, de su capacidad de trabajo y de sus objetivos conseguidos. El reconocimiento de estas características personales, defendidas a veces con algo de exageración y vanidad, les ha llevado a alentar sentimientos de diferenciación y alejamiento de Colombia, motivo por el que se les ha acusado a veces de ser responsables en gran medida del índice de violencia que acusa este país.
La respuesta paisa a esta acusación la encontramos en algunos bares y comercios de la capital, donde florecen pegatinas y calcomanías donde se lee: Colombia nos rechaza, Antioquia Federal. Pero ni esta reivindicación nacionalista es nueva, ni única y original en los tiempos presentes que vive nuestro mundo. Hace 3 siglos que los antioqueños piden una solución a su identidad, y Colombia estudia en modelos de otros países, como en la España autonómica o la Alemania federal, la posibilidad de solventarlo. De los frutos de esta solución y de otras muchas, como un mejor reparto de la riqueza y el fin del narcotráfico, ha de llegar la paz a Colombia. Bello país de buenas gentes que bien se la merecen, pues llevan ya 30 años de desasosiego soñando con ella. En la Plaza Nutibarra se homenajea al guerrero indígena más importante de Antioquia, el cacique Nutibarra, quien ofreciera la máxima resistencia a los colonizadores españoles. La palabra cacique era el término utilizado por los descubridores españoles en América para referirse a la persona que detentaba el máximo poder sobre los indios. Cargo casi monárquico que se transfería de padres a hijos. El cacique recaudaba impuestos y era considerado como descendiente directo de los dioses. En el Cerro Nutibarra, una de las colinas de Medellín, se encuentra el pueblecito paisa, una réplica de la arquitectura original de esta región, con su escuela, alcaldía, farmacia, iglesia y demás edificaciones típicas de la cultura paisa. El visitante puede observar la evolución de esta arquitectura desde los tiempos precolombinos hasta las diferentes épocas de la colonización, sin tenerse que ir a Santa Fe de Antioquia o a otros muchos pueblos de este departamento en los que sí se han conservado las huellas del descubrimiento. Una de las riquezas naturales de esta región es el café, que a finales del siglo pasado produjo un gran movimiento migratorio hacia estas tierras para su cultivo, recogida y procesamiento. Cuando las cerezas adquieren un color rojo intenso, son introducidas en el único medio mecánico del que disponen los granjeros, la máquina despulpadora. Esta separa la pulpa, que servirá de abono, de la semilla, de donde se obtiene el café. Pero antes de celebrar la buena cosecha anual con la tradicional danza del café, hay que trabajar duro, porque la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia inspecciona granja por granja para asegurarse de que los cultivos, las condiciones sanitarias, el tamaño de los granos y el índice de humedad, entre otros requisitos, sea el adecuado. ¿Se acuerdan ustedes de los anuncios de Café de Colombia y de aquel hombre que seleccionaba el café grano a grano? Por si alguien se olvidó, él mismo les recuerda su nombre. Juan Valdés. Él es el prescriptor de la imagen corporativa de la Federación de Cafeteros. Y si él dice que de cada árbol se extrae anualmente medio kilo de café, o que la cosecha del 99 ha sido excepcional, pues habrá que creerle y además celebrarlo. A pesar de ser el café una fuente muy importante de divisas, el emprendedor empresario paisa ha explotado muchos más campos comerciales, como los productos químicos, farmacéuticos, textiles y alimentarios. La fuerza a la hora de comerciar. Son gente dada al comercio y consecuentemente a la industria. Con la llegada de la era industrial, los antioqueños, algunos de los más importantes, los que tenían solvencia, decidieron viajar a Europa, llevar máquinas a los Estados Unidos, montar industrias. Hoy en día la ciudad industrial de Colombia es Medellín. El metro aéreo de Medellín, inaugurado en 1995, es la viva estampa de la modernidad, motivo de orgullo paisa y la solución para integrar la ciudad con sus alrededores. En 1983,
un consorcio hispano-alemán formado, entre otros, por Entrecanales, Construcciones y Contratas y la germana Siemens, fue el ganador de un concurso internacional, adjudicándosele la ejecución de este proyecto. Esta obra faraónica de ingeniería, además de solventar gran parte de los problemas de la frecuentemente colapsada ciudad de Medellín, cuenta con un detalle tan enternecedor como lógico y práctico. Los que tienen menos de 1 metro de altura no pagan billete. En su campaña para cambiar la imagen de ciudad de narcotráfico por una más contemporánea, las autoridades locales han apostado por este impoluto transporte y por el oriundo Fernando Botero, escultor de fama internacional. Tenemos una imagen ahora un poco deteriorada por el problema de Pablo Escobar, que queremos empezar ya a cambiar, con la imagen nueva ahora del maestro Botero, que nos ha donado un parque de las esculturas para nuestra ciudad, y queremos cambiar la imagen de Escobar Gaviria por la de Botero, Ciudad Cultural. El escultor y pintor Fernando Botero nació en Medellín el año 1932. Hijo de una familia antioqueña venida a menos, y tras sufrir la muerte de su padre, decide probar suerte en la vieja Europa y viaja hasta Madrid, donde se matricula en la Escuela de San Fernando, sin abandonar nunca las estrecheces económicas. Hoy sus obras orondas se venden a partir del $1.000.000 y ocupa varias salas del Museo de Antioquia con las 32 piezas donadas por el autor. Botero pinta hombres y caballos, pero a partir de 1955 hace su gran descubrimiento, las llamadas gordas. En una sesión de trabajo se sorprende a sí mismo cuando ve agigantarse las proporciones del modelo y decide asumirlo como una iluminación estética. A partir de ese momento triunfa en Nueva York, París, Florencia, México y Madrid, instalando casas y estudios por estas ciudades. El hombre, que anteriormente había tenido que hacer réplicas de cuadros famosos para vendérselos a los turistas que visitaban los museos, se libera de tan prosaicas obligaciones alimenticias y se reproduce a sí mismo. Fernando Botero funde sus esculturas en la italianísima Toscana, donde pasa los veranos. Pinta sus grandes óleos en su estudio parisino de la Rive Gauche y, víctima de una generosidad inestimable, regala un sinnúmero de obras a la ciudad que le vio nacer, provocando el deleite de turistas, el horror de las víctimas de la moda y la felicidad del paisa. El Palacio de Cultura, este grandioso y singular edificio, es como una advertencia de la rica vida cultural de la ciudad, donde cabe destacar un curioso y desmesurado amor por los tangos. Carlos Gardel, que murió en Medellín de accidente aéreo el año de 1935, es recordado aquí, en la Casa Gardeliana, por los amantes del bandoneón. La capital paisa es ciudad de muchas universidades, como la de Antioquia, la de Medellín, la Pontificia o la de América Latina. Aquí se imparte conocimiento, ética, estética y se intenta enseñar la asignatura más difícil de aprender, la tolerancia. El problema de este país es que no hay tolerancia y no se soporta al que no piensa igual que tú. Entonces los españoles hicieron un ejercicio muy importante en ese sentido. Y yo pienso que ese es el ejemplo mayor. Y si las negociaciones con ETA avanzan, pues con mucha mayor razón España puede ser una ayuda importante a que las negociaciones aquí lleguen a un buen fin. Esa paz será la segunda victoria por la independencia. La primera la ganó el libertador venezolano Simón Bolívar en 1819, finiquitando la española Nueva Granada
y materializando su sueño de la Gran Colombia. Pero al hablar de Medellín, no se puede dejar de mencionar al general José María Córdoba, héroe de Ayacucho e hijo de la ciudad de Río Negro que, incorporado al Estado Mayor de Bolívar, libró batallas decisivas para la independencia de Medellín y de toda América del Sur. Huella de la colonización española es esta catedral de San Nicolás del siglo XVIII, donde se reunió el Consejo Constituyente de 1812, conspirando por la independencia y redactando la primera Constitución de Antioquia ese mismo año. Posteriormente, se dio en esta casa la Constitución de 1863, que otorgaba la soberanía a los estados federales y limitaba los poderes del gobierno central. Una huella más, la Capilla de San Francisco. Se edificó en el siglo XVII y, a pesar de haber sido restaurada en 1971, mantiene todo el estilo de los tiempos de la colonización. La ciudad de Santiago de Arma de Río Negro, pues así es el nombre completo y correcto de esta población, fue la primera ciudad de Antioquia que proclamó su independencia de España el 7 de febrero de 1813, 6 años antes de que Simón Bolívar lo hiciera para toda la nación. A pesar de que entre colombianos y españoles hubo tiempos realmente difíciles, hoy las desavenencias habidas parecen totalmente superadas. El país de España, que debe ser un país muy especial, muy de paz. Es la tierra de donde venimos nosotros, es todo. De España, la más maravillosa. ¿Opinión personal de España? No, nada. Pues así, no. Nunca me he puesto a pensar en España. Pues estoy muy vinculado con España en este momento porque estoy haciendo un doctorado con la Universidad de Murcia. Me gusta mucho la comida, el jamón serrano y los mariscos y la paella. Y de pronto el cantautor de Julio Iglesias. El toreo, el fútbol, el Madrid, el Barcelona. El fútbol sí me gusta. El Real Madrid. Ah, no, de toros, claro, pues imagínese. Mucho, bastante, sí. Me gustó el Viti, Paco Camino y Manolete por historia. Bueno, no mucho los toros. Me gusta la idiosincrasia de los españoles. La capacidad de gozar de la vida. Hay un espíritu de goce muy lindo, tanto allá como acá. Y por si no hubiera suficientes parecidos entre los antioqueños, descendientes de los vascos, y los españoles, descendientes de los descubridores, proponemos estas últimas imágenes navideñas que bien pudieran haber sido grabadas en alguna gran ciudad española, aunque quizá la celebración de estas fiestas se vivan aquí con un deseo especial de paz que las diferencia de todas las demás.